¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente, ahora con otro término relacionado a Power BI, que son los ejes dinámicos. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y en esta oportunidad vamos a ver el manejo de ejes dinámicos en nuestras aplicaciones. Para ello vamos a dar primero unas ideas para poder entrar a nuestro proyecto. Cuando desarrollamos aplicaciones en muchas ocasiones, podemos aprovechar una sola visualización para mostrar diferentes estadios o escenarios, para mostrar diferentes filtros de medida, por ejemplo, mostrar las ventas netas por zonas de venta, por vendedor, por cliente, pero usando una misma aplicación. Lo bonito sería que si ingresamos aquí zona, entonces tendremos aquí los valores atribuidos por zona, y si ponemos el nombre vendedor, aquí se cambia automáticamente por vendedor. Eso podría hacerse de varias maneras, pero siempre hay que buscar las que son más dinámicas. Por ejemplo, mostrar las ventas de los productos, márgenes obtenidos o utilidades de un producto, entre otros, al mismo tiempo. Y en una misma visualización mostrar, por ejemplo, por año los ingresos, por año los márgenes, por año las unidades, e igual un valor dinámico por descripción. Mostrar ingresos por línea de producto, márgenes por línea de producto, utilidades por línea de producto, siempre empleando una misma visualización. Entonces, por eso le llamamos ejes dinámicos. Entonces, la idea es traer esto y ponerlo en un proyecto. Para ello, entre otras cosas, podríamos estar usando funciones bastante interesantes como esta, que es la función de cross filter. Especifica la dirección de filtrado. Normalmente cuando ustedes pueden acceder, y lo vamos a poder mirar, al modelamiento, ustedes van a ver que hay una dirección de modelamiento, ¿no? Cuando decimos una dirección o cardinalidad, existe una forma de dirigir esa unión. Entonces cross filter lo que hace es especificar la dirección de filtrado que nos convenga tener para utilizarlo en un cálculo, en una relación que existe entre dos columnas. Cross filter tiene tres parámetros. Tiene la primera y segundo, que se refiere al nombre de la columna existente, utilizando una sintaxis estándar de DAX, totalmente calificada, que generalmente representa los muchos lados de la relación que vamos a utilizar. Si los argumentos se dan en orden inverso, la función los va a intercambiar. O sea, para eso sirve cross filter, por dirección del filtro. En cambio, cuando usamos column 2, se refiere al nombre de la columna existente, que usa lo mismo, totalmente calificado, representa el lado de la búsqueda de la relación que vamos a utilizar. Y si los argumentos están en orden inverso, eso de orden inverso lo vamos a especificar más claro en un momento, los va a intercambiar. Y la dirección, si nosotros le decimos una dirección voz, por ejemplo, le estamos diciendo ambos, le decimos uno o simplemente anulamos esa dirección, dependiendo de lo que nos convenga manejar. El valor devuelto es que la función siempre devuelve, es decir, no devuelve un valor, la función solo establece una dirección de filtrado. Y así que se hace necesario usar el cross filter dentro de otra función, porque el cross filter lo que hace simplemente es cambiar la dirección del filtrado, y eso es bueno que ustedes lo tomen en cuenta para cualquier momento que se necesite. Algunas observaciones que es necesario tomarlas en cuenta. Por ejemplo, si la relación es de 1 a 1, no hay diferencia si cambiamos la dirección, en realidad no hay ningún problema. Donde se necesita es cuando tenemos de 1 a varios, ¿no? El cross filter solo se puede usar en funciones que toman un filtro como argumento, por calculate table, el closing balances month y las otras funciones que ustedes están mirando aquí dentro de esta diapositiva. Cross filter utiliza las relaciones que existen en el modelo, identificando las relaciones por las columnas de punto final. En cross filter, la configuración de filtrado cruzado de una relación no es importante. Es decir, si la relación, por ejemplo, está configurada para filtrar de una a ambas, eso no afecta el uso de la función cross filter, sino la dirección. Entonces, ¿han visto en los modelos esa flechita? Precisamente esa es la dirección. Se devuelve un error
si alguna de las columnas que nombramos como argumento no forma parte de la relación o los argumentos pertenecen a relaciones diferentes, ¿no? Ahí sí vota error. Si las expresiones calculate están anidadas, por ejemplo, y más de una expresión calculate contiene una función cross-filter, entonces cross-filter lo que va a manejar es el cross-filter más interno, que es el que prevalece en el caso de que haya conflicto o ambigüedad. Por ejemplo, quiero que ustedes observen algo. Yo tengo, por ejemplo, aquí ventas y tengo clientes, ¿no? Y ustedes miran la dirección, es la dirección de uno a varios. Aquí la cardinalidad es de uno a varios. Significa que un cliente puede hacer varias ventas. Entonces yo puedo determinar el total de las ventas por cliente, ¿cierto? El total de las ventas por cliente. Pero si yo quisiera saber, por ejemplo, noten ustedes aquí, puedo tener el total de las ventas por empleado. Pero si yo quisiera saber, no qué empleados, sino cuántos empleados atendió, o mejor dicho, al revés, podría ser, o cuántos, a ver, ¿cómo lo ponemos? Para que se pueda entender. Por ejemplo, decimos, ¿cuántos clientes, así mejor, atendió un vendedor? ¿Cuántos clientes atendió un vendedor? Se supone que la conexión aquí son las ventas, pero yo puedo tener el total de las ventas por vendedor. Si yo quiero saber cuántos clientes atendió un vendedor, esta dirección no estaría bien, porque nosotros estamos yendo del empleado al cliente. Entonces tenemos que voltear esta dirección. Para voltear esa dirección es que usamos el cross filter. ¿De acuerdo? Bien, eso lo vamos a ver en nuestra práctica. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí las ventas netas digamos, de cada vendedor. Estos son los vendedores, y con esto puedo saber cuántos clientes atendió Palermo, cuántos clientes atendió Walter Chávez. Me refiero cuántas veces atendió, porque yo tengo varios clientes aquí, y esto me estaría dando el número de veces o del número de clientes que ha atendido cada uno de los correspondientes vendedores. Entonces, yo digo, número de clientes, cuento cuántas filas tiene la tabla clientes, y entonces cuando yo hago un cross cliente, le digo, calcúlame el número de clientes, o sea, cuántos clientes están en la medida, pero cambiando la dirección de ventas que tiene el campo code CLIE. Este es el campo code CLIE, y acá también tengo el campo code CLIE, pero lo digo en ambas direcciones, de tal manera que cuando haga este cross filter, la máquina me pueda calcular cuántos clientes atendieron cada uno de los vendedores. ¿Ok? De eso se trata. Muy bien, veamos entonces, vamos a nuestro proyecto para desarrollar nuestra aplicación el día de hoy. Muy bien, vamos entonces entendiendo nuestro cross filter, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos entonces a crear nuestra primera medida para poder tener, por ejemplo, cuántos clientes tiene la tabla cliente, ¿no? Que sería lo mismo si yo me voy aquí. Obviamente, si miro acá y miro cuántos clientes tengo, más de 9,000 clientes. Vamos a crear nuestra primera medida, nueva medida, y ponemos aquí, por ejemplo, el número de clientes, que es igual a que cuente cuántas filas tiene mi tabla clientes, ¿correcto? Esa es mi tabla cliente, que es la tabla que tengo aquí, que me cuenta cuántos clientes. O sea, si esto, por ejemplo, lo pongo solo para mostrarlo en una tarjeta, ¿no? Y ahí pongo el número de clientes, ¿no? Ahí está, los 9,278 clientes que tengo, ¿cierto? Pero esto en el contexto es muy importante porque lo podemos manejar, ¿ok? Bien, entonces vamos a poner en esta tabla a nuestros vendedores. Vamos a poner aquí los vendedores, los ponemos bonito acá en la tabla para ver un poco lo que habíamos visto en la diapositiva.
Y aquí ponemos, por ejemplo, cuánto ha vendido, ¿no? Entonces, como tenemos una medida que en algún momento ya la hemos usado, que son las ventas netas, ponemos las ventas netas. Y con eso hemos logrado obtener las ventas netas por vendedor. Vamos a ubicarlo de tal manera que lo damos así. ¿Se da cuenta? Bien. Muy bien. Entonces, cuando un vendedor atiende a clientes, me gustaría saber cuántos clientes atendió. Entonces, yo normalmente, ¿qué haría? Agarro esta medida, que es el número de clientes, y lo pondría en esta tabla, ¿cierto? Yo haría esto automáticamente. Y entonces, vamos a ponerlo así. Vemos que me sale este valor acá. ¿Dónde está el error? El error está en que si nosotros miramos la dirección, ¿no? Los empleados, sí, bien. Yo puedo saber el total de ventas por empleado. Pero como ven, la dirección aquí cambia. Entonces, yo no puedo saber cuántos clientes atendió un empleado porque normalmente aquí estoy yendo en una sola dirección y aquí está en contra. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo manejar aquí cross filter para cambiar esa dirección. Entonces vamos a tomar una medida que diga clientes atendidos, ¿no? Clientes atendidos, una nueva medida aquí, nueva medida que diga clientes atendidos. Clientes atendidos, ¿no? Y esto sería igual, obviamente, a, para nuestro caso, vamos a usar Calculate porque hemos dicho que tiene que ir acompañada de una función, porque Cross Filter solo me va a dar el cambio de dirección. Y yo cojo esa medida, que es el número de clientes, y le digo, mira, hazlo con un Cross Filter, ¿no? Entonces tomo el campo por el que voy a caminar. En este caso, tomo ventas, code CLIE, y tomo clientes, code CLIE, ¿cierto? Porque la dirección es por allí está la conexión en ventas. Yo estoy yendo desde empleado hasta clientes. Y aquí le digo, cámbiame la dirección. En ambas direcciones, cierro el cross filter, cierro el Calculate, le doy enter y entonces vamos a poner aquí, quitamos esto y ponemos clientes atendidos. Y ustedes podrán observar cuántos clientes han sido atendidos por cada uno de los vendedores. Para que esto sea más atractivo, por ejemplo, yo puedo borrar esto, ya sabemos para qué se usó, y por ejemplo yo puedo poner aquí a mis clientes en un lado, ¿no? Pongo una tabla, y está una tabla, pongo la razón social, que son mis clientes, y acá voy a poner las ventas netas, ¿no? Para tener una información bastante clara de lo que estamos haciendo. También podríamos ponerlo de mayor a menor para observar un resultado bastante interesante. Pero ¿por qué hago esto? Porque significa que si yo marco Palermo mayoristas, me va a salir los vendedores que atendió Palermo mayorista, que son 189. ¿No? De esa manera, por ejemplo, para que se pueda mirar, para no estar contando mucho, por ejemplo, Flores Méndez. ¿Okay? Aquí están los 5 clientes que Flores Méndez ha atendido. Y las ventas obviamente tienen que corresponder al monto total. ¿Ven? Miren lo interesante que es esta función Cross Filter. Pero claro, nosotros no vamos a usar Cross Filter solo para esto, pero era necesario mostrarlo para que se entienda cómo funciona Cross Filter. Es bastante interesante porque de esa manera no tenemos que ir a nuestro modelado, porque tendríamos otra forma de hacerlo, es entrar aquí, darle doble clic, ¿no? Actualizar y cambiar esta dirección de filtro cruzado, ¿no? Por eso es Cross Filter. Aquí, por ejemplo, lo ponemos en ambas y funciona. Pero ¿por qué no lo usamos? Porque podría malograr otro tipo de trabajo que estamos desarrollando. Mejor lo cambiamos en el momento que solo se necesita, que en este caso
ha sido para determinar cuántos clientes ha atendido cada uno de los vendedores. ¿Bien? Bien, listo. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Bueno, ya hemos empezado, pero vamos a trabajar ahora para hacer esto de los ejes dinámicos. Bien, entonces nos vamos aquí, creamos una nueva página y vamos a determinar, por ejemplo, buscar la forma dinámica de presentar las ventas netas. Podríamos, o digamos, manejarlo así. Yo ubico acá, podría ser, sí, este de aquí. Vamos a agrandarlo acá y ya está, más o menos ubicarlo así. No tan grande, pero vamos a ponerlo ahí, ok, ahí. Y podríamos, por ejemplo, poner los clientes por un lado, podría ser, o el nombre de vendedor y la zona, ¿no? Alguien mira esto y dice, mira, yo tengo zonas y sí puedo tomar por zonas el total de ventas, por la dirección está en un solo lado, y acá podría tomar los empleados, ¿correcto? Entonces yo podría tener dos visualizaciones del mismo estilo aquí. Y entonces alguien diría, bueno, pon acá en el eje, por ejemplo, puedes poner los vendedores, ¿cierto? Vamos a poner los vendedores, vamos a dejar a clientes aquí, ponemos empleados acá. Normalmente haríamos esto, ¿no? Ponemos el nombre del vendedor en el eje y acá pondríamos en la medida la venta neta, ¿cierto? Y obtenemos esto. Pero claro, alguien dice, pero yo puedo, ¿cómo haría para filtrar por si yo quisiera que aquí mismo se muestre la venta por zona? ¿No? Estaría en un problema porque si yo establezco aquí para que escoja qué usar, si usa la zona ya no podríamos usarlo, ¿cierto? Esta misma visualización no nos serviría para dos cosas distintas. Alguien dice, bueno, puedes poner aquí en la venta, ¿no? El código de zona. Puedes poner, como está conectado con el cliente, una relación con clientes. Y aquí con clientes, como en clientes tienes la zona, ya está, solucionado el problema. Pero es un poco complicado hacerlo de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva página y voy a crear un eje dinámico, pero para esto primero me voy a preocupar de hacer lo siguiente. Vamos a hacer unos pequeños cambios solamente para poder desarrollar este trabajo dinámico y luego vemos otra forma de hacerlo. A ver, vamos en primer lugar, nos vamos a ubicar aquí en la vista de nuestros datos, nos vamos a ventas y como yo sé que tengo una relación con digamos, con el cliente y el cliente, miren acá, pertenece a una zona. Entonces aquí está básicamente la zona. Entonces yo puedo tomar la descripción de esa zona. ¿Correcto? Lo puedo hacer porque insisto, cojo la zona y teniendo la zona puedo tomar la descripción de la zona, ¿cierto? Pero de la tabla zonas, porque la dirección está bien dada. Entonces yo puedo decirle lo siguiente en ventas. Le voy a ventas y le digo una nueva columna, ¿ya? Y como bueno, cuando no tengo el nombre zona ahí, puedo ponerle zona. Zona es igual a real estate. La tabla me permite hacer esto y le digo, mira, de las zonas, tráeme la descripción. Entonces yo voy a tener en esta columna la descripción de la zona. ¿Ok? Se supone entonces que cada venta va a estar dada en una zona gracias a que tengo el cliente. Por el otro lado, yo tengo el vendedor como código, pero no lo tengo como nombre. Pero como tengo conexión, puedo crear una nueva columna y le digo, por ejemplo, nombre vendedor, nombre vendedor, ¿no? Vendedor. Y esto es igual para mí a un relate, a una relación ahí con empleados, nombre.
¿no? Yo tomo el nombre del empleado. Listo. ¿Por qué hago todo esto? Porque luego voy a hacer algo interesante. Miren, vamos a hacer algo interesante. Es un poco el trabajo, pero hay que dárnoslo para poderlo entender. ¿Qué vamos a ir? Vamos a ir a nuestro Power Query, y en el Power Query todo lo que tenemos que hacer por el hecho de arreglar para efectos de tener pues dinamismo, ¿no? Entonces aquí en nuestra tabla de ventas vamos a hacer un botón derecho aquí y le decimos duplicar. ¿Okay? Creamos duplicar, pero para que no se llame le ponemos ventas 2. ¿Ya? Ventas 2. Le hemos cambiado el nombre, ventas 2. ¿Ya? En esta tabla esta tabla no va a tener relaciones definitivamente, ¿no? ¿Ya? Y nos interesa solo tener algunos campos, ¿ya? Solo algunos campos. Los campos que nos interesan en este caso es el número del documento, ¿cierto? Esto no lo necesitamos. Tampoco tenemos necesidad de poner esto. Todos los datos, los campos que están de más, no los vamos a dejar. Solo nos vamos a quedar con los campos que hemos creado, además del número de documento, que es el que va a usarse para nuestra conexión. Pero en este momento yo tengo el duplicado de mi tabla ventas, ¿cierto? Pero no tengo, como estoy en Power Query, no lo tengo. Así que vamos a hacerlo algo diferente. A ver, vamos a hacer algo diferente. Vamos a eliminar, porque no tengo los campos que había quedado. Vamos a eliminar esto. Nos vamos nuevamente, bueno, en realidad no vamos a inicio. Con cerrar aquí era suficiente, no era necesario. Listo. Con esto hacemos algo interesante. Miren. Estando aquí, yo le digo copia la tabla. ¿Ok? Copia la tabla. Es un poco pesado porque, claro, estamos copiando una tabla que tiene varios campos. No hay problema. Pero esta tabla sí va a tener zona y sí va a tener nombre vendedor. Si esto hubiese estado directamente en nuestra data, entonces hubiéramos entrado a Power Query, por eso que entré a Power Query. Bueno, me voy a ir acá, voy a cargar Excel. Ya estamos. Cargamos Excel y en Excel vamos a hacer algo interesante. Vamos a copiar, como hemos puesto esta tabla, lo vamos a pegar acá, control V, para pegar toda la data que hemos jalado de la otra tabla, pero en esa otra tabla que hemos jalado ya está la zona y el nombre vendedor, ¿correcto? Ven, aquí están todos los datos, lo vamos a grabar con otro nombre, para no olvidarnos que estamos usando esto, lo vamos a poner aquí. Bueno, ahí está como ventas 2, vamos a poner entonces ventas 22, porque seguramente lo voy a hacer algún ejemplo. Ya está, lo guardamos, perfecto. Cerramos este archivo porque ya no lo vamos a necesitar, es simplemente una cosa temporal. Vamos a cargar esta tabla y lo vamos a poner en nuestro archivo de acá, ¿no? Entonces decimos, bueno, obtener datos desde Excel. Vamos a irnos a nuestra, vamos a jalar a ventas 22, el nombre no importa mucho, como no tiene nombre le va a poner tabla seguramente, así que eso no es problema. Claro, alguien dice, oye, pero estás duplicando, sí, en efecto sí, pero vamos a hacer un truco aquí. Vamos a ponerlo acá, ya cargamos, lo cargamos, esa tabla ya viene con todos los datos, ¿no? Viene incluido lo que hemos agregado, ¿cierto? Y ahora sí nos vamos a ir al Power Query, ¿no? que era el que realmente necesitamos. Que lo anterior, esto de jalar la zona, es simplemente un artificio para poder hacer esto que nosotros necesitamos tenerlo, ¿de acuerdo? Bueno, ya está, listo. Ahora sí, nos vamos a venta 2, acá a venta 2, vamos a nuestro inicio Power Query, y seguramente va a aparecer como hoja, esta hoja 1, lo dejamos así, vamos a borrar los campos que no nos interesa manejar. Listo, vamos a hacerlo acá.
solamente nos vamos a quedar con los campos que nos interesa manejar. ¿Ven? Estamos eliminando todo excepto estas dos columnas. ¿Ven? Esto que no lo teníamos en el otro, por eso hemos tenido quitar columnas. Las que hemos marcado, nos quedamos entonces solamente con número, zona y nombre de vendedor. Claro, esto lo cerramos y lo aplicamos. Si nosotros miramos en nuestro modelamiento, que lo cargue, si nosotros vemos acá, esta tabla va a estar por otro lado. Aquí está. Bueno, la conexión la vamos a quitar por ahora, no lo necesitamos. Que la máquina ha encontrado pues una forma de relacionar, eso no es lo que queremos. Pero ya esta tabla la voy a poner por aquí, ¿ya? Pero por ahora no la necesitamos todavía manejar. Así como está, no nos sirve, ¿ya? No está conectada con nada, no forma parte del modelo. Ahora sí nos vamos a nuestro Power Query nuevamente para hacer lo que queríamos hacer. Es decir, vamos a hacer algo bastante interesante, porque lo que tenemos aquí en la hoja 1 es el número, la zona, pero la zona va a estar varias veces, el nombre vendedor varias veces. Y entonces vamos a hacer una dinamización de columnas. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Marcamos estas dos columnas. Y le decimos, anúlame la dinamización de columnas para lograr esto. El código dos veces está zona, otros, nombre vendedor, César. Zona Piura, nombre vendedor, César. Zona Trujillo, nombre vendedor, César, y así. ¿Ok? ¿Por qué hacemos esto? Para lograr que se cambien estos campos, porque esto no nos interesa en este momento tenerla dinamizada, sino no dinamizada. Y aquí tenemos atributo y tenemos valor. Estos dos campos nos van a servir para nuestro filtro. ¿Ve? Podemos filtrar por la zona o podemos filtrar por el nombre del vendedor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, cerramos, aplicamos. Y ahora sí, ya cuando termine de hacer este trabajo, esto es solamente para efecto de lo que queremos hacer. Y aquí, como ya tenemos el número, lo vamos a relacionar con las ventas. ¿Ya? Entonces, jalamos de aquí hasta el número. Y aquí tenemos una relación de 1 a varios. ¿Correcto? Muy bien, ahora sí nos vamos a nuestra visualización y ponemos nuestro filtro. Este filtro va a ser con esta tabla que hemos creado, ¿no? Con la tabla que hemos creado, ponemos el atributo. ¿Ven? Ahí está nombre y vendedor. Bueno, si gustan, ya le damos una cosa más bonita, pues, ¿no? O sea, una orientación horizontal. De esta manera, así lo ubicamos en medio, ya tenemos un formato más interesante. ¿Ven? Ya tenemos un filtro para trabajar. ¿Ya? Bueno, hay que darle los atributos correspondientes. Por ejemplo, esto quitarlo. Y está. Los elementos, ponerle de repente un color de fuente con un color de fondo. Y tenemos algo más representado, ¿no? Y por un lado tenemos un filtro de nombre de vendedor y por el otro lado zona. Eso es lo que hemos querido hacer, porque no lo podríamos hacer como habíamos pensado aquí, porque aquí está por vendedor. Si queremos poner por zona, no podríamos filtrar. Acá sí vamos a poder hacerlo. Entonces vamos a poner la misma barra, ahora ya obviamente más ubicada. Ya estamos en nuestro trabajo, exactamente así. Ya está. Entonces en el eje
en el eje, acá en el eje, vamos a poner el campo, este campo, valor. ¿Correcto? Que va a cambiar. Claro, valor. Y obviamente vamos a tener que crear una medida. Vamos a irnos acá, vamos a crear una nueva medida. Esa nueva medida vamos a ponerle el nombre ventas dinámicas, por ejemplo. Vamos a ponerle el nombre. A ver, esperamos un ratito. Muy bien, entonces a esta medida le ponemos el nombre de ventas dinámicas. Ventas dinámicas. Y esto es igual a calculate de las ventas netas, que es lo que queremos representar, pero lo vamos a hacer precisamente con un cross filter. Pero para lograr esto, esa conexión que hemos hecho de uno a varios, pero ahora la vamos a cambiar porque yo tengo la suma en el otro lado, ¿no? Cross filter de las ventas, el número, el campo por el que estamos relacionando las ventas, y la tabla 1, que así le hemos llamado, ¿cierto? Tabla 1, hemos llamado perdón, de el otro campo que es número también, ¿no? De tabla 1, ¿sí? Los filter, ok, acá está la hoja número, ya está, número, y obviamente le decimos both, ¿no? Ambos. Listo, con esto cerramos el cross filter y cerramos la ventana. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos ese valor de las ventas dinámicas en los valores. Entonces, en este momento me da un total por defecto, en este caso por zona. Si yo pongo por vendedor, me va a salir los nombres de los vendedores. Vamos a tratar de hacerlo esto más grande para que se pueda observar ahí. Ya está. Y si le pongo por zona, me salen los nombres de zona. ¿Ven? Entonces, interesante, en una misma visualización podemos hacerlo. Esto gracias a esta relación, porque al relacionar estas dos tablas, estamos relacionando a través del número, pero el total yo lo tengo acá. Las ventas netas las tengo sumando la medida de esto. Si yo quiero obtener el valor, yo puedo cambiar esta dirección y ya está. No necesito hacer cross filter. Pero ya que manejamos el cross filter, la medida dinámica, la venta dinámica, la hacemos con las ventas netas. De esa manera, el valor que aparece aquí va a depender, ¿no? Si yo pongo el nombre del vendedor, el atributo manda, toma, no se olviden que lo que estamos mostrando aquí en la parte inferior es el campo de valor, y el valor es, a ver, veamos, aquí tenemos nuestra tabla. ¿Ven? El valor es chimbote, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y el atributo es el que manda, ¿no? Si ponemos zona, sale chimbote y todo lo demás, ¿no? Si cambiamos a nombre vendedor, toma el nombre vendedor. Vamos acá, el atributo o es nombre vendedor o es zona. Si ponemos nombre vendedor, me estará mostrando todos los vendedores. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea de hacer este campo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Y aquí ponemos borrar el filtro. Listo. Y aquí tenemos entonces la muestra del dinamismo que hay. Claro, ya podríamos cambiar aquí, no necesitamos venta dinámica. Ponemos el nombre vendedor, salen los nombres vendedores. Hoy podríamos agregarle pues los datos, ¿no? Por ejemplo, me interesa que aquí aparezcan las etiquetas. Entonces, tengo
ventas por vendedor, podría ya poner los filtros correspondientes y tengo pues por años y todo eso, ¿no? Y ya está. Si ponemos zona, me va a dar los totales por zona, Chimbote, y acá me daría los totales por vendedor. Bien, pero veamos otra forma también de hacer dinamismo. Supongamos que yo quiero manejar la parte que corresponde a este lado de aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, yo puedo querer tener los ingresos, los márgenes o las unidades vendidas. Podríamos usar, por ejemplo, por las líneas, podríamos usar por los años, en fin, ya, correcto. Vamos a hacerlo. Nos vamos acá y vamos a crear las medidas que sean necesarias usarlas, ¿de acuerdo? Y en la tabla detalle, vamos a irnos a la tabla detalle. Aquí no tenemos mucha cosa, tenemos cantidad y precio, así que vamos a crear los campos que sean necesarios, ¿ok? Bueno, vamos a crear una nueva columna y, por ejemplo, yo necesito tener el costo, que el costo sería lo que tengo en mi producto, Relate, productos, y aquí está, productos. A ver, tenemos el costo, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, producto, costo. Listo, ya tenemos por un lado el costo. Podríamos crear una nueva columna y tener, por ejemplo, la venta, ¿cierto? El precio, aquí lo tenemos el precio, perdón. Entonces podemos calcular los ingresos. Los ingresos sería igual a la cantidad por el precio. ¿Correcto? Cantidad por precio, y ya tenemos los ingresos. Los costos totales, ¿no? Los costos, bueno, si hemos puesto costo, vamos a crear una columna costos. Entonces el costo unitario. Costo sería igual a la cantidad por el costo. ¿Cierto? Por el costo. Listo, ya tenemos costos. Y si tenemos ingresos, tenemos costos, tenemos márgenes, ¿correcto? Entonces una nueva columna, diga márgenes, que es igual a los ingresos menos los costos. Márgenes igual a ingresos menos costos. Ok, ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos. Por lo tanto, puedo tomar las medidas que sean necesarias. Así que voy a tomar acá las medidas. Voy a crear una medida, por ejemplo, para que me dé las unidades vendidas, cantidades de unidades vendidas. Entonces vamos a poner aquí nueva medida, unidades vendidas. Unidades vendidas es igual al sum de ese detalle que tenga la cantidad, ¿correcto? Y esto me da las unidades vendidas totalmente. Necesito, ya las ventas las tengo, pero puedo tener ahí las ventas de producto, unidades vendidas. Vamos a crear una nueva medida que me dé, por ejemplo, la suma de todas las ventas, ¿cierto? Ventas producto, que es igual al sum de esos ingresos que tenemos en detalle, ¿no? En detalle tenemos los ingresos, ahí estamos, y luego creamos una tercera medida que nos dé los márgenes, ¿cierto? Una nueva medida, márgenes totales, que es igual al sum de todos los márgenes que se encuentra en el detalle, ¿correcto? Listo. Con esto ya tenemos todo nuestro... Ahora, claro, para poder manejar nuestro trabajo, digamos, de filtros y todo lo demás, necesitamos especificar algunos datos. Creamos una nueva tabla
Esta tabla la vamos a llamar, vamos a poner, por ejemplo, medidas, ¿sí? Medidas, campo medidas. Y aquí ponemos lo que queremos mostrar. Por ejemplo, quiero mostrar unidades. Quiero mostrar ingresos. Quiero mostrar márgenes. Podría mostrar costos también, ¿correcto? Entonces le doy la tabla. A la tabla le voy a poner como nombre medidas dinámicas. Medidas dinámicas. Listo, cargamos. Estamos creando nuestra tabla de medidas. Listo, y aquí tenemos entonces nuestra tabla de medidas. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí. ¿Para qué me sirve esto? En primer lugar, porque yo necesito un filtro precisamente de esa tabla de medidas dinámicas que hemos creado, ¿no? La tabla de medidas dinámicas tenemos aquí, ponemos las medidas y con eso tenemos nuestro filtro dinámico. Bueno, lo ponemos de manera horizontal para que se vea mejor. Está, lo ubicamos bonito acá, lo jalamos aquí, aquí estamos, lo ubicamos y le damos los retoques que ya estamos acostumbrados a hacerlo. Quitamos los encabezados, los elementos con un color blanco y con un fondo azul, y ya tenemos ahí un comportamiento. Y aquí vamos a colocar nuestro gráfico tal como deseamos desarrollarlo. Vamos a poner los dos gráficos que podríamos necesitar. Por ejemplo, yo puedo ponerlo por año, correcto, aquí lo ubicamos bonito, aquí, ya está, y nuestro eje en este caso sería de nuestra tabla calendario el año. Listo, no, pero no aquí en valor, sino aquí en el eje, por un lado. Y aquí vamos a poner, de acuerdo, si yo cojo ingresos me debe dar ingresos, si yo cojo márgenes me debe dar márgenes, si yo cojo unidades me debe dar unidades. Por lo tanto, necesitamos un valor dinámico. Así que nos vamos a nuestra medida, a nuestro espacio de medidas. Aquí está nuestro espacio de medidas, nueva medida, y creamos nuestro valor dinámico. Entonces le ponemos valor dinámico, para no usar dinámico, porque no sabemos, obviamente. En primer lugar, yo voy a ver cuántas filas tengo seleccionadas, porque puede que no seleccione nada, ¿no? Entonces le digo count round, cuéntame cuántas filas he seleccionado de la tabla medidas dinámicas, y si esto es igual a 1, si es igual a 1, entonces significa que escogí uno de ellos, ¿cierto? Entonces si escogí uno de ellos, yo pregunto cuál escogí. Entonces le digo el máximo de esas medidas dinámicas, ¿cierto? Me interesa medidas dinámicas, me interesa este campo, que es el único que tiene, ¿cierto? Si esto es igual a ingresos, si no me equivoco así lo pusimos, entonces debe darme las ventas por producto, ¿correcto? De lo contrario, habría que preguntar si se ha escogido el otro. Medidas dinámicas. El max de medidas dinámicas. Medidas dinámicas. Si esto es igual a márgenes, podemos coger cualquiera en realidad, pero bueno, estamos haciéndolo en este orden. Me interesa los márgenes, o sea, márgenes totales, así se llamaba, ¿no? Márgenes totales. Y si no, obviamente ya ha escogido las cantidades vendidas o unidades vendidas, que es lo que le pusimos, ¿verdad? Unidades vendidas. Cierro el if, cierro el otro if. Ok. Ahora, si el count round
no es 1, entonces que no haga nada, 0, ¿cierto? Y if nuestro if. Listo, le damos enter. Claro, en este caso, por ejemplo, si yo aquí coloco, no está ninguno seleccionado, y yo coloco el valor dinámico, okay, no me va a mostrar nada. Cuando ponga ingresos, me aparecerá los ingresos por año. Si yo clico en márgenes, me darán los márgenes por año. Si yo le doy unidades, tendré las unidades por año. ¿Se dan cuenta? Y ya está. Y entonces, como tengo esto, yo puedo usar el otro formato, este. Vamos a ubicarlo un poquito más acá, lo extendemos, y aquí podríamos usarlo también para mostrar, por ejemplo, por línea, ¿no? De repente, como estamos manejando los productos, podría muy bien adecuarse aquí la línea. Entonces en el eje ponemos la línea y acá en los valores ponemos el valor dinámico que hemos calculado. Y miren, ahora ya tenemos claro. Vamos a ponerle aquí que nos muestre las etiquetas. Igual lo hacemos acá, que nos muestre las etiquetas. Y entonces decimos, miren, aquí por año yo vendí estas cantidades y hablamos de unidades, ¿no? 5.6 unidades. Si le ponemos márgenes, bueno, márgenes por línea y aquí por año. Y acá tenemos los ingresos por línea y por año. ¿Listo? Bien, espero que esto les sea útil y lo puedan usar en sus aplicaciones. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.